Bien, aquí tenemos un circuito de, con una fuente de corriente directa de 12 voltios con tres resistencias en serie, la resistencia 1 de 30 ohmios, la resistencia 2 de 20 ohmios y la resistencia 3 de 10 ohmios. Vamos a ver las características de las ondas generadas por esta fuente de voltaje en el osciloscopio Tektronix. Entonces vamos a correr el circuito y vamos a abrir el osciloscopio. Entonces aquí observamos las características. Entonces las características en el canal 1 serían las siguientes, digamos los parámetros que tenemos en el canal 1. Entonces tenemos una frecuencia de 0 Hz, un periodo de 0 segundos, un voltaje principal de 12 voltios, teniendo en cuenta que es el canal en el que tomamos directamente de la fuente antes de que pase por alguna resistencia. El voltaje pico a pico, que es de 0 voltios, característico en una onda de este tipo, que es generada por una corriente, una fuente de voltaje directa. Voltaje RMS de 0 voltios, el voltaje mínimo de 12 voltios, voltaje máximo de 12 voltios, eh, un tiempo de elevación de 0 segundos, tiempo de bajada de 0 segundos, la posición del el ancho del ciclo positivo de 0 segundos, el ancho del ciclo negativo de 0 segundos, y esas son las características en el canal 1. Para el canal 2 tendremos lo siguiente: una frecuencia de 0 Hz, periodo de 0 segundos, eh, voltaje de 6 voltios. Aquí ya vemos que ya hay una caída de voltaje debido a la resistencia de 30 ohmios. Tenemos un voltaje pico a pico de 0 voltios, voltaje RMS de 0 voltios, un voltaje mínimo de 6 voltios, un voltaje máximo de 6 voltios, un tiempo de elevación de 0 segundos, tiempo de bajada de 0 segundos y bueno, el ancho del ciclo positivo 0 segundos, ancho del ciclo negativo 0 segundos. Y para el canal 3 vamos a tener las siguientes características. Eh, frecuencia de 0 Hz, periodo de 0 segundos, voltaje principal de 0 voltios. Vemos que ya hay una alta caída de voltaje. Eh, si continuamos, vamos a ver también un voltaje de pico a pico de 0 voltios, un voltaje RMS de 0 voltios, voltaje mínimo 0 voltios, voltaje máximo 0 voltios, tiempo de elevación de 0 segundos, tiempo de bajada de 0 segundos, eh, posición del ciclo positivo, el ancho del ciclo positivo de 0 segundos, ancho del ciclo negativo de 0 segundos. Esto es lo que tenemos con una fuente de corriente, o una fuente de voltaje, perdón, una fuente de voltaje eh, directo. Y lo vamos a cambiar por una fuente de voltaje alterna. Para esto vamos a, bueno, primero cerrar el circuito y ahora vamos a reemplazar esta fuente. Aquí vemos una de corriente alterna. Igualmente vamos a correr el circuito y vamos a ver las características que vamos a tener ahora. Antes que todo vamos a ajustar los voltajes o los voltios por división para visualizar mejor el tipo de onda. Vemos que es primero una onda de tipo sinusoidal debido a la característica de tener una fuente de voltaje alterna. Y vamos a ver los parámetros. Vemos que la frecuencia que tiene es de 60 Hz. Entonces debe ser eso lo que debemos tener en el canal 1. Para el canal 1. Y vemos efectivamente la frecuencia de 60 Hz. Y bueno, las variaciones que van a ver en los siguientes parámetros de este canal, en la onda de este canal. Vemos un periodo de 16.6 milisegundos,
un voltaje principal que vemos que está variando debido a las pulsaciones de la onda, voltaje pico a pico de 339 voltios, voltaje RMS de 120 voltios, el voltaje mínimo de 169 voltios, voltaje máximo de 169 voltios, tiempo de elevación de 4.92 milisegundos, tiempo de bajada de 4.92 milisegundos, ancho del ciclo positivo de 8.33 milisegundos y lo mismo para el ancho del ciclo negativo. Entonces estas son las características en este canal. Vamos a ver las características en el canal 2. Bueno, vemos la frecuencia de 60 Hz, el periodo de 16.6 milisegundos, la variación que hay en el voltaje principal, voltaje pico a pico 169 voltios, voltaje RMS 60 voltios. Vemos que ya hay variación debido a una caída de voltaje ya por la primera resistencia. El voltaje mínimo de vemos menos 84.8 voltios, voltaje máximo de 84.8 voltios, el tiempo de elevación de 4.92 segundos, el tiempo de bajada es lo mismo, el ancho del ciclo positivo 8.33 milisegundos, tenemos la misma cantidad para el ancho del ciclo negativo. Y por último vamos a ver el canal 3. Bueno, para el canal 3 tenemos una frecuencia de 0 Hz, periodo de 0 segundos, voltaje principal de 0 segundos, voltaje pico a pico de 0 voltios, voltaje RMS de 0 voltios, el voltaje mínimo de 0 voltios, el voltaje máximo de 0 voltios, tiempo de elevación de 0 segundos, tiempo de bajada de 0 segundos, el ancho del ciclo positivo de 0 segundos, lo mismo para el ciclo negativo. Ahora vamos a hacer esta misma prueba, pero lo vamos a hacer con el otro osciloscopio. Para esto paramos el circuito. Bien, ahora lo que vamos a hacer es cambiar el osciloscopio y vamos a reemplazarlo por el osciloscopio Agilent. Entonces quitamos este osciloscopio y insertamos el osciloscopio que lo tenemos por acá. Hacemos las respectivas conexiones. Primero vamos a conectar la línea tierra y posteriormente conectamos el canal 1 y el canal 2. Bien, entonces corriendo el circuito y observando el osciloscopio, bueno, aquí estamos observando el canal 1, es decir, la conexión que sale inmediatamente después de la fuente, sin haber pasado por ninguna resistencia. Entonces vamos a ver las características que tiene. Primero vamos a ver la frecuencia de 60 Hz, que coincide totalmente. Vemos un periodo de 16.67 milisegundos, que es igual al que vimos en el anterior osciloscopio. El voltaje pico a pico de 339.41 voltios. Bueno, vemos el voltaje máximo de 169.71 voltios, voltaje mínimo de menos 169.71 voltios, el tiempo de elevación de 4.92 milisegundos, el tiempo de bajada de 4.92 milisegundos. Bueno, observamos las siguientes características: el voltaje RMS de 120 voltios, el ancho del ciclo positivo de 8.34 milisegundos, el ancho del ciclo negativo muy parecido también, 8.33 milisegundos. Y bueno, ahí vemos las características en el canal 1. Ahora vamos a ver las características del canal 2, es decir, de esta conexión, en donde ya ha habido una caída de voltaje debido a que ya ha pasado por una resistencia. Entonces desactivamos el canal 1 y bueno, activamos el canal 2.
Bueno, activamos las características y bueno, vamos a ver las variaciones que van a ver aquí. Bueno, lo primero, la frecuencia 60 Hz igual, el periodo de 16.67 milisegundos, el voltaje pico a pico de 169.71 voltios, el voltaje máximo de 84.85 voltios. Vemos que ya disminuye con respecto al anterior, ya se ve la caída de voltaje mínimo de menos 84.85 voltios, el tiempo de elevación de 4.92 segundos, el tiempo de bajada de 4.92 segundos, el voltaje RMS de 60 voltios, ya hay caída de voltaje como lo habíamos dicho anteriormente, el ancho del ciclo positivo de 8.33 milisegundos, el ancho del ciclo negativo igualmente de 8.33 milisegundos. Entonces vemos que efectivamente no hay variación en las cantidades de los dos osciloscopios. Y bueno, hemos probado las características de la onda en el osciloscopio Tektronix y en este osciloscopio Agilent. Con eso damos por terminado este video. Muchas gracias.